Hoy es 20 de septiembre del 2025 y Costa Rica enfrenta su peor crisis de inseguridad. Según datos de las autoridades, agosto de este año cerró con un asesinato triple cada mes. Además, la cantidad de víctimas de asalto y los llamados ajustes de cuenta aumentaron, y la tasa de homicidios coloca hoy a Costa Rica como el segundo país más violento de Centroamérica. Esto según el Inside Crime, que es una organización que analiza el crimen organizado y la seguridad en Centroamérica y el Caribe. Mientras esto sucede, el Poder Ejecutivo, encabezado por un presidente que se ha dedicado a hacer campaña política durante estos 3 años que lleva de gobierno y a pelearse con diputados, a pelearse con periodistas, con fiscales, con sindicatos, con empresarios y con cuanta persona piense distinto a él, este país registra una crisis de violencia nunca antes vista. Por si eso fuera poco, este gobierno desmanteló el servicio de guardacostas, quitó policías de control de drogas en aeropuertos y fronteras. Costa Rica en los últimos años pasó de ser uno de los países más pacíficos de la región a ser uno de los más violentos. Esto sin contar que los femicidios en los últimos 4 años se dispararon a cifras nunca antes vistas. Los asaltos también se triplicaron y la inseguridad es el principal problema que aqueja a los costarricenses. Esto según la última encuesta del CIEP, que revela que más del 43% de las personas entrevistadas así lo afirma. Si nosotros nos preguntamos por qué será que nos está sucediendo esto, en primera yo creo que es una consecuencia de la falta de oportunidades que hay en esta y en otras sociedades. Y en segundo, es una consecuencia del claro deterioro del sistema educativo y de los recortes de los políticos a los fondos que se destinan a educación, a cultura, al arte, a la recreación y al deporte. Si bien es cierto que no existe una causa única, sino que son varias las razones por las que se desencadenan estas crisis de violencia en los países, parece ser que esta sociedad está siendo víctima de la falta de oportunidades y del deterioro del sistema educativo nacional. Hay un denominador común entre esta gente que está delinquiendo y que está causándole daño a la sociedad, y es que el 81% de las personas que están en prisión no terminaron la secundaria y el 47% de esas mismas personas son jóvenes entre 18 y 34 años. Por eso es que algunos expertos en seguridad dicen que ser joven, tener baja escolaridad y la falta de oportunidades en este país es un factor de riesgo frente al crimen y frente a la violencia. Hoy hay una sensación de miedo en los ciudadanos porque también se disparó la cantidad de muertes de inocentes, es decir, aquellas personas que no tenían nada que ver con los incidentes. Y en esa lista hay menores de edad, hay adultos mayores, hay jóvenes, a esas personas que se les conoce como víctimas colaterales, pero que el presidente dice que se matan entre ellos. Yo creo que el presidente no ve noticias o las ignora. Los ciudadanos tenemos razón de sentir miedo al salir a las calles, de salir por la noche con nuestros amigos, de salir a trabajar. Es que el presidente dice que la inseguridad en este momento es una percepción, pero las personas que caminamos por la calle sin escoltas y sin seguridad privada sabemos que no es una percepción, es una realidad. Actualmente hay condiciones sociales que propician la delincuencia y que son el caldo de cultivo para que muchas de las personas que históricamente han sido excluidas, es decir, aquellas a las que les cuesta más conseguir trabajo,
a las que les cuesta más estudiar y salir adelante, esa gente es la que está más cerca de ser víctima de los grupos que se encargan de reclutar jóvenes para cometer todo tipo de delitos. Ahora bien, hablando de soluciones, según algunos políticos, la solución es tener más policías, tener más cárceles, cárceles al estilo Bukele, tener más armas, aumentar las penas, más leyes y hasta más impuestos, dijo el exministro de Hacienda, hoy candidato a diputado, que hay que poner más impuestos para reducir la inseguridad. Bueno, yo como ciudadano sí creo en la mano dura, creo que la persona que infringe la ley tiene que ser castigada, pero lo que a mí me llama la atención es que estos remedios, por llamarlos de alguna manera, ya se han aplicado en otras sociedades y parece ser que hacer más cárceles y llenarlas, abarrotarlas de gente, parece que eso no es la solución. También existen estrategias y modelos de otros países que pueden ser efectivos contra la inseguridad y la violencia. Entre esas está la creación de más oportunidades para los jóvenes y también algo que tiene que ver con educación para la paz. Esto es empezar a generar conciencia de que no se pueden resolver los problemas con violencia, en el entendido que la violencia genera más violencia. Y esto quizás tiene efectos a mediano y largo plazo, pero parece que es necesario, porque a medida que pasan los años nos estamos convirtiendo en una sociedad cada vez más violenta y con la normalización de que si alguien toca el pito en el carro y a mí no me gustó, entonces baja, saca un arma y dispara. O como el tipo de Escazú, que por un problema con un vecino salió de su casa y disparó 14 veces. Es decir, esta sociedad realmente cada vez es más violenta y menos empática. Esto no se puede normalizar. Está también demostrado que lo que previene la inseguridad a mediano y largo plazo es la inversión en deporte, en cultura y en educación. Y aquí juega un papel muy importante el ministro de Cultura. Claro, si el ministro de Cultura sabe del tema, lo que pasa es que hoy tenemos a un ministro de Cultura que sabe mucho de política, que sabe mucho de comunicación, porque ha estado en 3 partidos políticos diferentes y en diferentes cargos, pero yo no creo que él tenga la menor idea de cómo fomentar arte, de cómo fomentar cultura, deporte, educación en los ciudadanos de este país. Es un ministro que está a favor de los recortes al presupuesto que se destina para temas que tienen que ver con arte, cultura y educación. Bueno, eso es lo que tenemos. Un ministro a favor de recortar recursos para que se invierta en educación, en arte y en cultura. Este ministro ha tenido que renunciar a su inmunidad porque está acusado de varios delitos de corrupción. Pero bueno, quiero finalizar este espacio con esta reflexión sobre la importancia de crear oportunidades, oportunidades para estudiar, oportunidades para crear negocios, para trabajar con salarios justos, oportunidades que permitan a la gente salir adelante. Y también de la importancia de no deteriorar la educación como lo hacen los políticos, sino más bien fortalecer la educación y fortalecer la educación para la paz y los espacios de recreación, los espacios de arte, de cultura, de deportes, para que seamos una sociedad más educada y menos violenta.